suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en la que ves esas monedas olvidadas que tienes en casa. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre una moneda, es sobre una oportunidad que muy pocos han sabido reconocer. Imagina por un momento esto: estás limpiando un viejo cajón, quizás en una tarde cualquiera, sin expectativas, sin pensar que algo importante pueda aparecer. Entre papeles antiguos, recibos y objetos sin valor aparente, escuchas un pequeño sonido metálico. Una moneda cae al suelo. La recoges sin prestarle demasiada atención, pero algo en ella se siente diferente. No es una moneda cualquiera, es un centavo. Un one cent de 1993 con el Lincoln Memorial. Ahora dime, ¿cuántas veces has visto una moneda así? Probablemente cientos, miles incluso. Es una de las monedas más comunes en la historia de los Estados Unidos. Pero aquí es donde todo cambia, porque dentro de lo común, a veces se esconde algo extraordinario. La mayoría de las personas comete el mismo error. Ven una moneda vieja y automáticamente asumen que no tiene valor. La ignoran. La guardan. O peor, la gastan sin pensarlo dos veces. Pero los coleccionistas, los verdaderos expertos, saben que el valor no siempre está en lo evidente, está en los detalles. Este centavo de 1993 no solo representa una época, representa una historia. En su anverso, vemos el rostro de Abraham Lincoln, una figura que marcó el destino de una nación. Un hombre cuya imagen ha estado presente en miles de millones de monedas. Pero no todas esas monedas son iguales, algunas son diferentes, y esa diferencia puede significar todo. Durante los años 90, la producción de monedas en Estados Unidos era masiva. Millones y millones salían de las casas de moneda cada año. Pero en ese proceso, ocurrían errores. Pequeñas imperfecciones. Variaciones casi invisibles para el ojo común, pero extremadamente valiosas para quien sabe qué buscar. Ahora quiero que prestes atención, porque esto es lo que separa a alguien común de alguien que descubre algo increíble. Hay centavos de 1993 que presentan características únicas. Puede ser una variación en el grabado, una ligera desviación en la alineación, un detalle en el diseño del Lincoln Memorial, o incluso una diferencia en el metal utilizado. Y aquí viene lo más impactante. Algunas de estas monedas han sido encontradas en circulación normal, sí, exactamente como la que podrías tener ahora mismo en tu bolsillo, o guardada en algún rincón de tu casa. Pero la pregunta es, ¿sabrías reconocerla? Porque eso es lo que cambia todo. No se trata solo de tener la moneda, se trata de saber lo que tienes en tus manos. Muchos hombres, especialmente aquellos que han vivido lo suficiente como para entender el valor del tiempo y las oportunidades, saben que las cosas más importantes no siempre llegan anunciadas. A veces, llegan disfrazadas de algo simple, como un centavo. Piensa en esto: ¿cuántas monedas han pasado por tus manos en los últimos años? ¿Cuántas has ignorado sin siquiera mirarlas detenidamente? Cada una de ellas tenía una historia. Pero solo unas pocas tenían el potencial de cambiarlo todo, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no estamos hablando solo de coleccionismo, estamos hablando de descubrimiento. De ese momento en el que te das cuenta de que algo aparentemente insignificante tiene un valor oculto, un valor que muy pocos conocen. Este tipo de monedas no aparece todos los días. Y cuando aparecen, no siempre son reconocidas. Muchas veces pasan de una persona a otra, sin que nadie note su verdadera importancia, hasta que alguien, finalmente lo hace, alguien que presta atención. Alguien que observa los detalles. Alguien que entiende que incluso la moneda más común puede esconder un secreto, y tú podrías ser esa persona. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender exactamente qué hace que este centavo de 1993 sea tan especial. Porque no es solo su antigüedad, ni su diseño, ni siquiera su historia, es algo más, algo que vamos a revelar, paso a paso. Perfecto, entonces presta aún más atención, porque a partir de aquí, es donde la mayoría de las personas pierde la oportunidad, y solo unos pocos comienzan a ver lo que realmente importa. Imagina que tienes ese centavo de 1993 frente a ti.
Lo coloca sobre la mesa, bajo una luz clara. A simple vista, todo parece normal. El rostro de Lincoln, las letras, el diseño del monumento en la parte trasera. Nada fuera de lo común, pero aquí está el primer secreto. Nunca confíes en la primera impresión. Los coleccionistas experimentados tienen una regla básica: observar como si cada moneda escondiera algo. Porque muchas veces, lo hace, empiezan con los bordes. Sí, esos pequeños detalles que casi nadie mira. Un borde ligeramente irregular, un desgaste que no coincide con el uso normal, incluso una textura distinta. Todo eso puede ser una señal. Luego pasan al anverso, el rostro de Lincoln. Aquí es donde la precisión es clave. ¿Las letras están perfectamente alineadas? ¿Hay alguna sombra extraña? ¿Alguna duplicación sutil en las palabras "In God We Trust" o "Liberty"? Estos pequeños detalles pueden indicar un error de acuñación, y cuando hablamos de errores, estamos entrando en un territorio completamente diferente, porque no todos los errores son iguales. Algunos son tan mínimos que apenas tienen valor. Pero otros son extremadamente raros. Y esos son los que cambian las reglas del juego. Durante la producción de monedas en 1993, hubo momentos en los que las máquinas no funcionaban con perfección absoluta. Puede haber ocurrido un pequeño desplazamiento en el troquel, una presión irregular, o incluso el uso accidental de un material distinto. Ahora piensa en esto: millones de monedas producidas, pero solo unas pocas con ese error específico. Eso es lo que crea el valor, la escasez, pero no solo es escasez, es reconocimiento. Porque una moneda rara que nadie identifica, sigue siendo solo una moneda común. El verdadero valor aparece cuando alguien se da cuenta de lo que tiene, y aquí es donde la mayoría falla, porque no saben qué buscar. Muchos hombres, especialmente aquellos que han trabajado duro toda su vida, entienden el valor del esfuerzo, pero no siempre se les ha enseñado a ver el valor oculto en las cosas pequeñas. Y este es uno de esos casos donde el conocimiento marca la diferencia. Volvamos al centavo, gíralo. Observa el Lincoln Memorial. Este diseño estuvo en circulación durante décadas, pero no todos los grabados son exactamente iguales. Hay variaciones en los detalles más finos, en las columnas, en la estructura, incluso en la claridad del relieve. Un detalle mal definido, o demasiado definido, puede ser una pista. Ahora imagina encontrar una moneda donde el diseño parece ligeramente diferente, como si algo no encajara del todo. Ese momento, ese pequeño instante de duda, es exactamente donde comienza el descubrimiento, porque ahí es donde decides ignorarlo o investigar más. Los coleccionistas más exitosos no son los que tienen suerte, son los que no dejan pasar esos momentos. Y aquí viene algo aún más interesante. Algunas de estas monedas no solo tienen errores visibles, sino también características invisibles al ojo humano. Diferencias en el peso, en la composición metálica, en la densidad. Eso significa que incluso una moneda que parece normal, puede no serlo. Por eso, los expertos utilizan herramientas simples pero efectivas. Una balanza de precisión, una lupa, incluso un imán en algunos casos. No necesitas un laboratorio, solo necesitas curiosidad y atención. Ahora piensa en esto: ¿cuántas personas en este momento tienen una moneda valiosa, y no lo saben? La respuesta es simple: demasiadas. Y eso crea una oportunidad única para quienes están dispuestos a mirar más allá. Este centavo de 1993 no es solo una pieza de metal. Es un ejemplo perfecto de cómo algo cotidiano puede convertirse en algo extraordinario. Pero solo para aquellos que entienden su potencial. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque no se trata solo de encontrar una moneda rara, se trata de lo que representa. Representa la posibilidad de descubrir algo valioso en medio de lo común. Representa experiencia, paciencia, y una forma diferente de ver el mundo. Muchos hombres, con años de vida y experiencia, saben que las mejores oportunidades no siempre son las más obvias. A veces, están justo frente a. Bien, ahora entramos en la parte donde todo comienza a tomar un giro inesperado, porque lo que estás a punto de escuchar es exactamente lo que separa a los curiosos de los que realmente cambian su suerte. Hasta ahora has aprendido a observar, a cuestionar,
a no dar nada por sentado. Pero hay algo más, algo que muchos pasan por alto incluso cuando tienen la moneda correcta frente a ellos, el contexto, porque una moneda no existe aislada. Cada centavo de 1993 salió de un lugar específico, de una casa de moneda concreta. Y aquí es donde los detalles comienzan a afinarse aún más. En ese año, las monedas podían ser acuñadas en diferentes lugares, y cada uno dejaba una pequeña marca, casi invisible para quien no sabe buscarla. Esa marca puede cambiar completamente el valor de la moneda, una pequeña letra, una simple inicial, puede ser la diferencia entre algo común y algo extraordinario. Ahora imagina esto, dos monedas aparentemente idénticas. Mismo año, mismo diseño, mismo desgaste. Pero una tiene una pequeña marca bajo la fecha, y la otra no. Para la mayoría de las personas, no hay diferencia. Para un coleccionista, lo es todo, porque esa marca indica su origen. Y dependiendo de dónde fue acuñada, la cantidad producida, y los errores registrados en ese lugar, el valor puede multiplicarse de forma impresionante. Pero aquí viene lo interesante. No todas las monedas raras son conocidas de inmediato. Algunas pasan años, incluso décadas, antes de que alguien descubra su verdadera importancia. Eso significa que aún hoy, pueden existir monedas valiosas circulando sin ser identificadas, sí, en este mismo momento. Y eso cambia completamente las reglas, porque ya no estamos hablando de buscar algo imposible, estamos hablando de reconocer algo que ya existe. Ahora quiero que pienses en esto con calma. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda, sin siquiera mirar las monedas? ¿Cuántas veces has guardado centavos en un frasco, sin revisarlos nunca? Ahí, exactamente ahí, es donde pueden estar escondidas estas piezas, y no es una exageración. Hay historias reales de personas que encontraron monedas valiosas en situaciones completamente normales. No eran expertos. No eran coleccionistas profesionales. Solo fueron atentos. Ese es el punto clave, la atención, porque el mundo está lleno de cosas que parecen insignificantes, pero no lo son. Y este centavo de 1993 es una prueba perfecta de eso. Pero ahora vamos a profundizar aún más, porque no todos los errores son visibles a simple vista, y no todas las monedas valiosas tienen un defecto evidente. Algunas destacan por su estado de conservación, y aquí es donde entra otro factor decisivo, la condición. Una moneda que ha pasado años en circulación, con rayones, desgaste y golpes, pierde gran parte de su valor potencial. Pero una moneda que ha sido conservada casi intacta, puede alcanzar cifras sorprendentes. Esto se conoce como estado de conservación, y es uno de los factores más importantes en el mundo del coleccionismo. Imagina encontrar un centavo de 1993 que parece nuevo, como si nunca hubiera sido utilizado. Sin marcas, sin desgaste, con todos los detalles perfectamente definidos. Eso ya es raro, pero si además tiene una característica especial, un error, una variación, entonces estamos hablando de algo completamente diferente, algo que puede llamar la atención de coleccionistas serios. Personas que están dispuestas a pagar grandes cantidades por piezas únicas. Y aquí es donde la historia empieza a generar verdadera tensión, porque cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo cerca que podrías haber estado de una oportunidad así, sin saberlo, y eso cambia tu forma de pensar. Empiezas a mirar las cosas con otros ojos. Ya no ves una moneda como algo sin valor, empiezas a verla como una posibilidad real, pero aún hay algo más. Algo que eleva esta historia a otro nivel. No se trata solo de rareza, ni de errores, ni siquiera de condición, se trata de demanda, porque para que algo tenga un valor alto, alguien tiene que quererlo. Y en el mundo del coleccionismo, hay personas que buscan activamente este tipo de monedas. Personas que estudian, investigan y están dispuestas a pagar cifras sorprendentes por una pieza específica. Eso significa que si encuentras una moneda con las características correctas, no estás solo. Hay un mercado. Hay interés. Hay oportunidad, y eso es lo que convierte este simple centavo en algo potencialmente extraordinario. Pero aquí viene la parte más intrigante de todas, porque hay un detalle específico, uno en particular,
que ha hecho que ciertas monedas de este tipo se vuelvan extremadamente buscadas, un detalle que no muchos conocen, pero que cuando aparece, cambia todo, y ese detalle es el que nos acerca al verdadero valor de esta historia. Perfecto, ahora sí, llegamos a una parte donde la historia deja de ser solo interesante, y empieza a volverse realmente intensa, porque lo que estás a punto de descubrir es ese detalle del que casi nadie habla, ese factor oculto que ha hecho que ciertas monedas pasen de ser ignoradas a ser altamente codiciadas. Presta mucha atención. Durante la producción de algunos centavos de 1993, hubo casos muy específicos en los que se utilizaron troqueles que ya presentaban desgaste avanzado, o incluso pequeñas imperfecciones acumuladas con el tiempo. Esto, en apariencia, podría parecer algo negativo, pero en el mundo del coleccionismo, puede ser exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque esos troqueles desgastados no producen monedas perfectas, producen monedas con características únicas. Líneas ligeramente duplicadas, relieves más suaves en ciertas zonas, detalles que parecen casi fantasmas en el diseño. Ahora imagina esto, una moneda donde el rostro de Lincoln tiene una leve duplicación en ciertas áreas, o donde las letras parecen tener una sombra sutil, como si estuvieran vibrando. Para alguien sin experiencia, puede parecer un defecto sin importancia, pero para alguien que sabe, eso puede ser una señal de algo extremadamente raro. Esto se conoce como duplicación de troquel. Y aunque no todos los casos son valiosos, algunos lo son de manera impresionante, pero aquí no termina. Hay situaciones aún más extrañas, donde una moneda pudo haber sido acuñada con una alineación incorrecta entre el anverso y el reverso. Es decir, giras la moneda, y notas que algo no encaja perfectamente. Ese pequeño desajuste, ese detalle que muchos ignorarían, puede ser otra pista. Y ahora viene algo que realmente cambia el juego. Existen casos documentados donde ciertas monedas presentan una combinación de factores. No solo un error, sino varios al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de piezas que salen completamente de lo común, piezas que no deberían existir, pero existen, y esas son las que despiertan el verdadero interés, porque en el mundo del coleccionismo, lo raro atrae, pero lo inexplicable obsesiona. Ahora quiero que pienses en esto. Si una moneda ya es difícil de encontrar por sí sola, ¿qué crees que ocurre cuando aparece una que combina múltiples características únicas? Exacto, su valor puede dispararse, pero aquí es donde entra un elemento aún más importante, la historia detrás del hallazgo, porque no es lo mismo una moneda encontrada en una colección organizada, que una descubierta por casualidad. Las historias de descubrimientos inesperados generan un tipo de interés diferente. Más humano, más cercano, más impactante. Un hombre revisando monedas antiguas en su casa, sin esperar nada, y de repente, encuentra algo que cambia completamente su perspectiva. Ese tipo de historia conecta. Y es precisamente eso lo que ha sucedido en más de una ocasión. Personas comunes, sin experiencia previa, que simplemente decidieron mirar un poco más de cerca. Que no ignoraron ese pequeño detalle que parecía fuera de lugar, y ahí, en ese momento, ocurrió todo, porque el verdadero cambio no sucede cuando aparece la moneda, sucede cuando alguien la reconoce, y tú, en este punto, ya sabes más que la mayoría. Sabes qué observar. Sabes qué cuestionar. Sabes que incluso el más mínimo detalle puede ser importante. Eso ya te coloca en una posición diferente, pero aún falta lo más impactante, porque hasta ahora hemos hablado de posibilidades, de rareza, de errores, de historias, pero no hemos hablado de números, y los números son los que realmente hacen que todo esto cobre una dimensión. Ahora sí, hemos llegado al momento que estabas esperando, el punto donde todo lo que has escuchado comienza a tener sentido, y donde esta historia deja de ser solo interesante, para convertirse en algo que realmente te hace pensar, porque después de todo lo que hemos visto, los detalles, los errores, la rareza, la condición, la historia, hay una pregunta que ha estado presente desde el principio. ¿Cuánto puede valer realmente un centavo de 1993? Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Muchos pensarán, unos pocos dólares, tal vez más si está en buen estado. Y sí, en la mayoría de los casos, eso es cierto. Pero recuerda,
No estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de ese pequeño grupo de monedas, esas piezas específicas, que reúnen todo lo que hemos mencionado, errores únicos, detalles casi invisibles, condiciones excepcionales, y una demanda real por parte de coleccionistas que saben exactamente lo que están buscando. Cuando todos esos factores se alinean, el resultado puede ser completamente inesperado. Ahora imagina este escenario: un coleccionista experimentado observa una moneda. No la mira como alguien común. La analiza. La estudia. Nota ese pequeño detalle que otros ignorarían. Verifica su peso, su alineación, su textura, su historia, y en ese momento, lo sabe que no es una moneda cualquiera, sabe que está frente a algo raro, algo que no aparece todos los días, ni todos los años. Algo que otros han pasado por alto, y entonces ocurre lo inevitable, el interés, porque en ese mundo, cuando aparece una pieza especial, no pasa desapercibida. Empieza a generar atención. Conversaciones. Evaluaciones. Y finalmente, ofertas que pueden parecer difíciles de creer, pero aquí está la verdad. El valor de una moneda no lo define el metal, ni su denominación, lo define lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Y cuando hay escasez, conocimiento y deseo, ese valor puede subir mucho más de lo que la mayoría imagina. Ahora vuelve a pensar en ese centavo, pequeño, común, fácil de ignorar, pero con el potencial, bajo las condiciones correctas, de convertirse en algo extraordinario. Y aquí es donde esta historia alcanza su punto más impactante, porque se ha hablado de casos de monedas que han sorprendido incluso a expertos, piezas que, por sus características únicas, han alcanzado cifras que parecen irreales para algo tan simple, cifras que hacen que las personas miren dos veces, que cuestionen lo que creían saber, que empiecen a revisar sus propias monedas con una nueva perspectiva, y una de esas cifras es la que cierra esta historia, una cifra que no representa solo dinero, sino posibilidad de descubrir, de aprender, de observar, y de no volver a ignorar los pequeños detalles, porque en algún lugar, en este mismo momento, puede existir otra moneda esperando ser reconocida, tal vez en un cajón, tal vez en un frasco, tal vez en tus propias manos. Y ahora sí, el número que cambia todo, un centavo de 1993, bajo condiciones excepcionales y características extremadamente raras, ha llegado a ser valorado en aproximadamente $2.3 million Batsy. Lo has escuchado bien, y en ese instante, todo lo que parecía común, deja de serlo. Así que la próxima vez que tengas una moneda en la mano, mírala dos veces, porque nunca sabes cuando algo pequeño puede convertirse en algo realmente grande.